Durante la fiesta de empresa me quitó a mi mujer delante de mí y bailó con ella como si fuera la cosa más normal del mundo, como si yo no existiera, como si nuestro matrimonio, nuestra historia, nuestro amor no valieran absolutamente nada. Estábamos todos de pie, con copas de champaña en las manos, en medio del suave sonido de la música ambiental, cuando él simplemente le tendió la mano, y ella la aceptó. Sin dudarlo. Sin mirarme. Como si hubiera estado esperando esto toda la noche. Me quedé allí, paralizado, sosteniendo el vaso con tanta fuerza que escuché el leve crujido del vidrio entre mis dedos. Los compañeros de alrededor intentaron fingir que no se dieron cuenta, pero las miradas incómodas lo decían todo. Ellos lo sabían. Sabían lo que eso significaba. E incluso si no conocían los detalles, sabían que se trataba de un corte profundo, una humillación pública, una bofetada a alguien que confiaba demasiado. No fue solo un baile. Fue un mensaje. Un mensaje silencioso y directo: puedo con cualquier cosa, incluso con tu esposa. Ella sonrió. Él sonrió como si no hubiera sonreído conmigo en mucho tiempo. Y en esa sonrisa me di cuenta de que algo dentro de ella me había abandonado hacía mucho tiempo. Tal vez todavía dormía en nuestra cama, tal vez todavía usaba mi camiseta holgada para hacer café los domingos, tal vez todavía decía, te amo, al salir a trabajar, pero su corazón, sus ganas, su lealtad, todo eso ya se había trasladado a otra dirección. Y esa dirección tenía nombre, placa, estatus y el poder de destruir mi vida en pocas palabras. Esa noche caminé solo a casa. El silencio en la habitación pareció burlarse de mí. Su ropa todavía estaba en el armario, pero parecía que pertenecía a un extraño. El perfume sobre la almohada, que antes era reconfortante, se convirtió en veneno. Me senté en el borde de la cama y traté de entender. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento dejé de ser el hombre del que ella se enamoró? ¿O simplemente nunca dejó de ser una mujer seducida por el poder y la apariencia? Recordé todas las noches que trabajé hasta tarde para asegurarnos un futuro mejor, los viajes que pospuse, los sueños que dejé de lado para apoyarla en el suyo. Recordé todas las veces que la defendí, incluso cuando estaba equivocada. Y ahora, todo lo que conseguí fue ese baile. Ese maldito baile. Al día siguiente regresó a su casa como si nada hubiera pasado. Sonrió. Me besó en la frente. Me preguntó si dormí bien. Quería gritar. Quería agarrarla por los hombros y exigirle la verdad. Pero no lo hice. Simplemente respondí, sí, dormí y te ves genial hoy. La traición más cruel es la que viene disfrazada de normalidad. El que se esconde detrás de la vida cotidiana. El que te besa antes de irse y te apuñala por la espalda en las noches. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo. Pero no cualquier cosa. No solo quería confrontarlos. Quería que lo sintieran. Que experimentaron en su piel el mismo sabor amargo de la humillación, del desprecio, del rechazo. Y así comencé mi plan. Un plan construido con calma, inteligencia y frialdad. Esa venganza que no se grita, sino que se saborea en silencio, como un vino envejecido en el olvido. Conocía sus debilidades. Conocía las lagunas jurídicas, los pequeños errores administrativos que todos ignoraban por conveniencia. Sabía de los contratos mal explicados, de los ascensos extraños, de los gastos escondidos en los informes. Y más que eso, sabía que, detrás de ese traje caro y la postura de un líder admirado, había un hombre sucio, involucrado en planes que algún día, tarde o temprano, saldrían a la luz. Pero él nunca esperaría que fuera yo quien tirara de ese hilo. Y ella, todavía pensaba que podía jugar con ambos mundos. Que pudiera seguir siendo una esposa respetable mientras se entregaba a los brazos de su jefe. Que podía volver a casa y fingir que todo estaba bien, que yo era simplemente el marido predecible que nunca tomaría ninguna medida. Ella subestimó el silencio. Subestimó el tipo de dolor que moldea a un hombre. Y eso es lo que me transformó. La primera pieza cayó cuando fue citado a una junta extraordinaria de directorio. Los documentos fueron entregados de forma anónima, prueba irrefutable de irregularidades que pusieron en duda su integridad. La máscara empezó a resquebrajarse. La sonrisa confiada dio paso a miradas nerviosas y sudores fríos.
Y mientras él intentaba explicar lo inexplicable, llamaron a mi esposa para aclararlo. Después de todo, recientemente habían sido ascendidas. Demasiado rápido. Sin justificaciones claras. El vínculo entre ellos, antes invisible, ahora se volvió sospechoso, embarazoso, sucio. Su reacción fue de pánico. Me llamó desde el estacionamiento llorando. Dijo que necesitaba hablar. Que todo se había salido de control. Que las cosas entre ellos no eran lo que parecían. Que no quería perderme. Escuché en silencio. Y colgué. Por primera vez, fui yo quien le dio la espalda. Al poco tiempo, fue destituido. La prensa descubrió el escándalo. La imagen de la empresa quedó empañada. Los inversores retiraron su apoyo. Y, como una reacción en cadena, todo empezó a desmoronarse. El imperio que comandaba con arrogancia comenzó a desmoronarse. Y junto con ello, la reputación de la mujer que me traicionó. Nadie quería verse asociado con la pareja escándalo. Ella perdió su puesto. Perdió a sus amigos. Credibilidad perdida. Y, sobre todo, me perdió. No porque quisiera verla sufrir, aunque una parte de mí lo deseaba, sino porque ella nunca volvería a tener lo que destruyó tan fácilmente, mi confianza. Años más tarde, mientras intentaba reconstruir los pedazos de su propia vida, algo sucedió. Un nuevo nombre apareció en mi vida. Alguien que no me conocía por quién era, sino por quién estaba allí, en ese momento. Un amor sin pasado, pero lleno de futuro. Una mujer que no necesitaba verme como un héroe, sino como un hombre. Y ahí, en ese reencuentro con la ligereza, me di cuenta de que la venganza había terminado. Pero antes de todo eso, antes de las consecuencias, antes de las lágrimas, antes de la exposición, estuvo ese momento. Ese maldito momento en el que él extendió la mano y ella accedió a bailar con él. Un gesto aparentemente sencillo, pero que llevaba el peso de todo lo que estaba por venir. Y si les dijera que, esa misma noche, incluso antes del escándalo, antes siquiera de que se empezara a tramar la venganza, ¿pasó algo? Algo que cambiaría aún más el curso de esta historia. Algo que nadie, ni siquiera ella, podría imaginar jamás. Bienvenido al canal donde la verdad sale a la luz, aquí no romantizamos la traición. De lo contrario, condenamos toda forma de infidelidad. Las historias que escucharás son ficticio, pero inspirados en realidades dolorosas, para mostrar cómo la traición corroe, destruye y deja profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de emociones reales, con giros que te dejarán sin aliento. Ahora respira profundamente, y prepárate. Lo que escucharán hoy es una historia impactante. Su nombre era Daniel, ella era Laura. Casados desde hacía 7 años, parecían esas parejas que inspiran tranquilidad con solo mirarlos. Tenían su propio ritmo, pequeños gestos que revelaban una intimidad ancestral, una conexión construida poco a poco, sin prisas, casi como una escultura modelada por el tiempo. Vivían en un barrio frondoso, rodeado de casas de arquitectura sencilla y cuidados jardines, donde el olor a café mezclado con el sonido de las hojas al viento creaba una atmósfera casi cinematográfica los domingos por la mañana. Daniel era ingeniero civil, un hombre metódico, discreto, siempre de postura tranquila y discurso firme. Me gustaban las rutinas, los detalles, la previsibilidad de las cosas bien hechas. Laura, por su parte, trabajaba en marketing en una gran empresa, vibrante, social, una mujer de presencia llamativa y sonrisa amplia, de esas que no pasan desapercibidas. Se completaban mutuamente, o al menos eso decían todos, y quizás por eso los dos se acomodaron en el papel que el tiempo les había marcado, sin darse cuenta de que las grietas comenzaban a aparecer donde menos las esperaban. Su relación no nació de un amor explosivo, sino de una sólida amistad que floreció con cariño. Comenzaron como amigos de la universidad, descubrieron afinidades y con el tiempo se hicieron más cercanos. Cuando decidieron vivir juntos, fue una transición natural, casi predecible, como si alguien siguiera una receta conocida. Daniel siempre ha valorado la estabilidad y Laura, después de algunas decepciones románticas en el pasado, encontró en él un refugio seguro. Las discusiones entre ellos eran siempre mínimas, incluso demasiado civilizadas, como si ambos temieran las profundidades de una verdadera confrontación.
Prefirieron permanecer en silencio, retirarse, pasar por alto. Nunca se gritaron, nunca hubo portazos, ni lágrimas en medio de la noche. Fue un amor pacífico. Quizás incluso demasiado. Tenían rutinas bien definidas. A Daniel le gustaba levantarse temprano, preparar café, revisar periódicos digitales antes de salir a trabajar. Laura prefería el bullicio de la tarde, le gustaba llegar a casa después del trabajo, tocar música, darse una ducha caliente y cocinar algo improvisado. Compartieron las tareas a la ligera, cada uno con sus propias peculiaridades. A los ojos de los demás, eran una pareja envidiable. En las redes sociales, los registros parecían perfectos, viajes con paisajes exuberantes, fotos en restaurantes sofisticados, sonrisas sinceras bajo luces tenues. Pero la verdad rara vez se esconde en los lugares donde todos miran. La verdad, a veces, habita en el silencio de la mirada perdida en el espejo, en el tacto que no se repite, en la ausencia que no duele. Laura siempre ha tenido sed de crecimiento. Era ambiciosa y apasionada por su propia carrera. Tenía un talento natural para la comunicación y una actitud que inspiraba respeto incluso entre los superiores. Poco a poco fue ganando espacio en la empresa, haciéndose notar, ganando importantes campañas. Le brillaban los ojos cuando hablaba de proyectos, metas y presentaciones exitosas. Daniel admiraba eso y nunca intentó contener su evolución. Al contrario, apoyó cada paso. Siempre estuvo dispuesto a escuchar sus ideas, hacer sugerencias técnicas cuando fuera necesario y celebrar cada ascenso con genuino entusiasmo. Pero había momentos en los que se sentía pequeño a su lado. No por celos, no por inseguridad, sino por una extraña sensación de desplazamiento, como si me estuviera quedando atrás sin darme cuenta. Hablaron poco de sentimientos. Habían aprendido a vivir en lo práctico, en lo concreto, y dejaron lo emocional por momentos de ligereza. Rara vez tocaron cuestiones profundas sobre el futuro, sobre los miedos, sobre lo que realmente sentían el uno por el otro. Se amaban, eso era seguro, pero su amor estaba dormido, encerrado en una caja de estabilidad que ya no se abría con tanta frecuencia. El sexo fue bueno, pero predecible. Las noches eran tranquilas, pero las miradas prolongadas y los gestos de deseo espontáneo eran raros. Todavía había cariño, pero la calidez parecía haber dado paso a la seguridad. Cuando llegó el nuevo CEO de la empresa, todo cambió dentro de ese ambiente que Laura conocía tan bien. Aportó nuevas ideas, una postura agresiva en el mercado y una fuerte presencia. Su nombre era Thomas, un hombre seguro de sí mismo, del tipo que sabía cómo entrar en una habitación y llamar la atención. Su presencia era innegable. Rápidamente se involucró en los proyectos más ambiciosos, reestructuró departamentos y comenzó a trabajar directamente con algunos empleados clave, entre ellos Laura. Al principio, Daniel no vio ningún problema. Al contrario, estaba orgulloso de saber que su liderazgo la reconocía. Pero con el paso de los meses empezó a darse cuenta de que algo había cambiado. Laura llegó más tarde, las cenas en casa se iban cancelando con más frecuencia. El teléfono móvil, que antes se dejaba sin contemplaciones sobre la mesa, ahora estaba constantemente boca abajo, a menudo en silencio. Las risas durante el intercambio de mensajes se volvieron comunes, pero siempre seguidas de frases genéricas como, cosas del trabajo, o, ni siquiera lo entenderías. Daniel intentó no pensar demasiado, convencerse de que todo estaba bien, que era solo una fase. Él confiaba en ella. Todavía confiaba. Pero un malestar empezó a surgir en el fondo de mi estómago, una sensación silenciosa que crecía con cada nuevo detalle que se desviaba de la norma. A pesar de esto, continuó invirtiendo en la relación. Planeó un pequeño viaje para dos a la costa, preparó una sorpresa con fotografías antiguas, recordó fechas especiales. Quería reavivar algo que sentía que se estaba apagando, recuperar la ligereza de los primeros años. Laura le agradeció, lo abrazó, pero siempre con prisa. Siempre había un correo electrónico al que responder, una llamada programada en el último momento, una cita que aparecía de la nada. Daniel empezó a sonreír menos, a dormir hasta tarde y a pensar más de lo debido. Se preguntó si era él quien estaba cambiando o si simplemente ya no iban en la misma dirección. Mientras él se hundía en las dudas, Laura brillaba profesionalmente. La nueva campaña bajo su responsabilidad estaba siendo un éxito.
Fue elogiada en reuniones, invitada a importantes eventos corporativos y fotografiada constantemente junto al director ejecutivo para historias internas. Sus colegas decían que ella era la nueva cara de la empresa. Ella parecía feliz. Daniel también quería estar feliz por ella. Pero había un muro invisible creciendo entre ellos. Cada día era como si vivieran en casas diferentes, aunque durmieran en la misma cama. Una noche, al regresar de una reunión, encontró una nota en la mesa del comedor. No fue una acusación ni un arrebato. Fue solo un recordatorio: hoy se cumplen 8 años desde que te conocí. Todavía recuerdo tu pelo recogido, tu risa nerviosa, el vino tinto que derramamos en el sofá. Todavía lo recuerdo todo. Al lado, una pequeña caja con un llavero en forma de cámara, símbolo del primer regalo que ella le había hecho, cuando aún eran solo amigos. Ella sonrió. Una sonrisa triste. Ella sabía que él lo estaba intentando, pero en ese momento ya estaba muy lejos. Aún así, no hubo argumentos. No hubo peleas. Daniel siguió siendo el mismo, tranquilo, educado, presente. No le preguntó dónde estaba cuando llegó tarde ni con quién almorzó. Era como si evitara cualquier confrontación, temiendo la respuesta que pudiera recibir. Laura, a su vez, se sintió asfixiada por ese silencio. Quería movimiento, intensidad, algo que la sacara de esa rutina. Pero también se sentía culpable, perdida entre lo que tenía y lo que creía querer. La fiesta de la empresa se acercaba. Un evento anual, donde todos se reunieron para celebrar los logros del año. Laura, como protagonista del momento, fue la elegida para hablar. Estaba emocionada, nerviosa, pero también ansiosa por algo que no podía nombrar. Daniel decidió acompañarla. Quería mostrarle apoyo, quería verla brillar. Quizás allí, en medio de tantas miradas, pudo ver algo que había perdido. Esa noche, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, pensó en todo lo que habían construido. En los años con ella. En su forma de sonreír con los ojos cerrados. En el ligero toque que le dio cuando lo llamó al sofá. Todavía había amor. ¿Pero sería suficiente? En la fiesta las sonrisas se multiplicaron. Las luces, el sonido, los obsequios. Laura parecía parte de un universo al que él ya no pertenecía. Y en aquel salón lleno de risas y aplausos, algo pasó. Un gesto. Un momento. Algo que cambiaría el rumbo de todo lo que creían estable. Pero en ese punto de la historia, Daniel todavía no lo sabía. Todavía creía que todo podía salvarse. Que todavía había tiempo. Ese amor fue suficiente. Simplemente no imaginaba que, esa misma noche, el destino ya había elegido el momento exacto en el que el suelo bajo sus pies comenzaría a derrumbarse. Esa noche todo parecía cuidadosamente orquestado. La sala brillaba bajo candelabros de cristal, los camareros circulaban con refinadas bandejas y el sonido ambiental mezclaba clásicos del jazz con conversaciones llenas de promesas y ambiciones. Laura cruzó la habitación con confianza, sonriendo a rostros familiares, estrechando manos, respondiendo a los elogios con esa ligereza que la hacía naturalmente cautivadora. Llevaba un vestido largo azul oscuro que resaltaba su elegancia y sus ojos parecían transmitir una expectativa que iba más allá del evento. Daniel, a un lado, mantuvo una postura firme, pero su atención flaqueó. Era como si, por primera vez, no se sintiera parte del entorno en el que ella brillaba con tanta facilidad. Intentó convencerse de que aquella era solo una etapa más de su éxito profesional, que todo formaba parte del crecimiento que él siempre había apoyado. Sin embargo, había un malestar, un pequeño hilo de tensión que crecía con cada risa que soltaba mientras hablaba con el nuevo CEO. Durante el discurso de aceptación, Laura recibió una gran ovación. Habló con pasión, con control, mencionó a los compañeros, los objetivos alcanzados, los desafíos afrontados en el último cuarto. Su discurso fue impecable y al final el CEO, Thomas, la calificó de pieza clave en la transformación de la empresa. Los aplausos llegaron con fuerza, pero Daniel notó un brillo en sus ojos al escuchar ese elogio. Un brillo que no era solo profesional. Le molestó, pero tragó saliva, sonriendo y aplaudiendo junto con los demás. Después del discurso, ella volvió con él, lo besó en la mejilla y le dijo que necesitaba ir al baño.
Él asintió y vio cómo ella desaparecía entre los invitados. Pasaron unos minutos y se dio cuenta de que ella no había regresado. Tomó una copa de vino y trató de distraerse hablando con un colega, pero no podía desviar su atención del reloj. De repente, notó algo en un rincón de la habitación, un movimiento discreto cerca del jardín exterior. Caminaba con pasos tranquilos, intentando parecer desinteresado, pero la opresión en el pecho delataba su ansiedad. Al acercarse a los grandes ventanales de cristal, vio algo que lo dejó paralizado por unos segundos. Thomas y Laura estaban afuera, en la penumbra, hablando demasiado de cerca. Su mano se posó en su cintura. Su risa ahogada. El toque en el hombro que bajaba hasta el brazo. Y luego, un beso. Rápido, casi técnico, pero un beso. Y todo lo que estaba suspendido dentro de Daniel se derrumbó allí mismo, como si el techo se hubiera derrumbado sobre su cabeza. Regresó al salón en silencio. No dije nada. No hubo ningún escándalo. Se sentó a la mesa, miró fijamente la copa de vino como si fuera su última conexión con la realidad. Cuando Laura regresó, arreglándose el cabello con un ligero sonrojo en las mejillas, él se limitó a sonreír. Ella preguntó si todo estaba bien. Dijo que sí, solo que estaba un poco cansado. No me enfrenté. Él no preguntó. Acabo de mirar. Porque algo dentro de él, una parte que alguna vez fue confianza, había sido reemplazada por un vacío frío, difícil de nombrar. En los días siguientes la rutina continuó. Laura parecía aún más involucrada con su trabajo, siempre ocupada, siempre con algo urgente que resolver. Daniel comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Los horarios extendidos, el perfume diferente al llegar, las duchas largas, las disculpas medidas. El teléfono que sonaba con números desconocidos y siempre era contestado con pasos apresurados hacia otra habitación. Todo fue sutil, cuidadosamente manejado. Pero lo que dolió a Daniel no fue la confirmación, sino la duda constante. El espacio entre la certeza y la pretensión. Incluso frente a todo, todavía trató de mantener su dignidad. Apoyé mi cuerpo cansado en los compromisos familiares, traté de mantener conversaciones ligeras y me esforcé en no contaminar los pequeños momentos con lo que sentía. Pero había noches en las que el silencio entre ellos era tan denso que apenas podían respirar. Dormían uno al lado del otro como extraños, cada uno frente a una esquina del colchón, y a veces, cuando ella se dormía, él la miraba como si intentara descifrar en quién se había convertido. O tal vez quién ella siempre fue y él nunca se dio cuenta. Una tarde, Laura anunció que tenía una reunión importante al final del día y que regresaría más tarde. Daniel, desde la oficina, respondió con naturalidad. Pero tan pronto como colgó, su pecho se apretó de una manera extraña. Una inquietud. Una urgencia que no podía nombrar. Salió temprano del trabajo, condujo sin rumbo durante unos minutos hasta que, impulsado por un impulso involuntario, aparcó cerca del hotel que solía recibir a los ejecutivos de la empresa. Se quedó allí, en el coche, con el motor apagado y los dedos temblorosos en el volante. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo lo guió. Poco después vio un aparcamiento familiar en la entrada lateral. Era ella. Solo. Llevaba un vestido diferente al que le había dejado por la mañana. Bajó del auto mirando a su alrededor, con la leve tensión de quien sabe que no debería estar allí. Entró rápidamente al hotel. Permaneció en el auto, inmóvil, sintiendo sus manos sudar, su corazón acelerado, su mente tratando de encontrar una explicación plausible que lo mantuviera de pie. Esperó. Pasaron largos minutos hasta que vio otra figura entrar por la misma puerta. Tomás. Sin placa, sin actitud de director ejecutivo, solo un hombre entrando al mismo lugar donde estaba su esposa. Y ahí ya no hubo lugar a dudas. Daniel salió del auto. Para no entrar. No para confrontar. Pero para verlo con tus propios ojos. Cruzó el vestíbulo y observó discretamente que el ascensor se cerraba con ellos dos dentro. El número del piso aumenta lentamente en el panel. Se quedó allí, inmóvil, tragándose su propio dolor, obligándose a no gritar, a no romper nada, a no desmoronarse. Después de unos minutos, regresó al auto.
Se sentó, respiró hondo y dejó que brotaran las lágrimas. Por primera vez se sintió verdaderamente traicionado. Desgarrado por dentro. No por la pérdida de la mujer que amaba, sino por el descubrimiento de que ella había tomado decisiones silenciosas e irreversibles. Esa noche no volvió a casa. Deambuló por las calles, entró en un bar, pidió un whisky doble y se quedó allí, en silencio, observando su propio reflejo en cada superficie de espejo. Sentí como si hubiera dejado un mundo y entrado en otro, donde todo lo que conocía se había vuelto extraño, hostil y falso. Pero en ese dolor silencioso, algo empezó a nacer. No fue ira. Todavía. Fue una chispa de algo más frío y estable. Una idea que iría surgiendo poco a poco, pero que iría tomando forma. Porque en ese preciso momento, Daniel todavía no sabía lo que Thomas ocultaba. Todavía no sabía que había algo mucho más grande detrás de esa traición. Y lo que pronto descubriría lo cambiaría todo. Era temprano en la tarde cuando Daniel recibió una llamada de su antigua amiga de la universidad, Mariana, ahora gerente de una consultoría de cumplimiento que prestaba servicios a la empresa donde trabajaba Laura. Su voz era tensa, directa, cargada de una urgencia que él nunca había oído antes. Dijo que necesitaba conocerlo en persona, que había algo demasiado importante para decirlo por teléfono. Él aceptó sin dudarlo y en menos de una hora estaban cara a cara en un discreto café. Mariana, normalmente muy formal, parecía desconcertada. Sacó una carpeta de cuero de su bolso, la abrió lentamente y le entregó una copia de un informe interno. Daniel hojeó el documento lentamente, leyendo cada línea como si el mundo se estuviera reconstruyendo frente a él. Los fraudes investigados involucraron desvíos financieros en contratos de patrocinio, sobrefacturación en eventos internos y transferencias enmascaradas bajo la etiqueta de acciones institucionales. Y en el centro de la red, dos nombres se repetían con inquietante frecuencia, Thomas y Laura. La moneda cayó con un peso aplastante. Su relación no fue solo una relación extramatrimonial. Fue una alianza estratégica. Una unión de conveniencia, camuflada bajo el velo del deseo, que también involucraba esquemas financieros. Laura no solo engañaba a su marido, sino que se beneficiaba materialmente de una red de corrupción con el hombre que estaba destruyendo su propia empresa desde dentro. Mariana explicó que los datos habían sido proporcionados por un denunciante anónimo, pero todo indicaba que alguien del interior, tal vez un empleado descontento, tenía acceso a correos electrónicos, recibos y grabaciones. Daniel, paralizado, sintió que se le revolvía el estómago cuando las palabras de Mariana llenaron el espacio entre ellos con una especie de verdad que ya no podía ignorar. Dijo que esto todavía estaba bajo investigación, que el secreto era esencial, pero que pensaba que era justo que lo supiera antes de que explotara la bomba. Esa noche, al llegar a casa, Daniel encontró a Laura en el sofá, despreocupada, viendo una serie como si el mundo que la rodeaba estuviera intacto. Se acercó a ella, sin decir palabra, y apagó la televisión con un toque seco del control remoto. Ella lo miró sorprendida, pero sin culpa. Preguntó si había sucedido algo. Daniel no respondió de inmediato. Se sentó en el sillón frente a ella y por un momento se limitó a observarla. Finalmente, con una calma aterradora, le preguntó si sabía qué era el blanqueo de capitales. Laura frunció el ceño, dejó de hablar, intentó reír, como si estuviera bromeando. Pero todo lo que tuvo que hacer fue dejar la carpeta sobre la mesa para que su sonrisa desapareciera. Ella no tocó los papeles. No hizo preguntas. Ella simplemente miró hacia abajo como si supiera que la habían atrapado. Daniel preguntó cuánto duró, cuando empezó a confundir ambición con destrucción y en qué momento dejó de ver los límites. Laura intentó hablar, balbuceó que las cosas se habían salido de control, que ella no era lo que parecía, que había sido manipulada, poco a poco involucrada, seducida por el poder y la promesa de avance. Pero Daniel interrumpió con una frase que cortó el aire como una cuchilla: «No te sedujiste, Laura. Tú lo elegiste». Ella colapsó. Ella comenzó a llorar, diciendo que tenía miedo, que pensaba que él nunca lo entendería, que todo había comenzado como una manera de demostrar su valía, de ser vista, de ganar espacio en un mundo donde las mujeres siempre necesitaban hacer el doble para ser reconocidas. Dijo que su relación con Thomas comenzó profesionalmente, pero que,
cuando se dio cuenta del camino que él estaba tomando, ya estaba demasiado comprometida como para dar marcha atrás. Dijo que recibió depósitos en cuentas alternativas, viajes de trabajo, que involucraron bonos ilícitos, obsequios disfrazados de recompensas. Ella lo sabía todo. Participó en todo. Y ahora, más que nunca, sabía que el abismo que me esperaba era inevitable. Daniel no gritó. No se rompió nada. Acabo de levantarme. Él le dijo que no necesitaba preocuparse por él, que él estaba fuera, que ya no sería cómplice de lo que ella se había convertido. Laura le rogó que la escuchara, le dijo que lo sentía, que si sabía regresar, lo haría. Pero ya no lo creía. Porque lo que había sido destruido no era solo su confianza, sino también su sentido mismo de quién era. Esa noche, Daniel salió de casa sin rumbo, pero con un único objetivo, utilizar todo lo que sabía de la forma más inteligente posible. El escándalo aún estaba a punto de estallar, pero él ya sabía que cuando lo hiciera, ninguno de los dos saldría ileso. Lo que Laura no sabía era que el denunciante anónimo que le había entregado los documentos a Mariana, estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Laura no durmió esa noche. Pasó horas sentada en la misma posición, mirando a la pared como esperando que surgiera de ella una explicación, una redención que no llegaría. Su rostro, todavía mojado por las lágrimas secas, reflejaba el colapso de todo lo que había construido, o creía haber construido. La casa parecía más silenciosa que nunca, y el vacío dejado por la ausencia de Daniel era casi físico, como si le hubieran quitado parte del aire. Intentó releer los documentos dejados sobre la mesa, como si pudiera reinterpretarlos y encontrar en ellos algún resquicio, algún signo de inocencia. Pero ahí estaba, demasiado claro, demasiado nítido. Cada línea, cada dato, cada transacción oculta. La evidencia era indiscutible y, peor aún, Daniel ahora era parte de ella. No como cómplice, sino como testigo, como víctima directa de una verdad que ella misma excavó con sus propias manos. Daniel, por su parte, conducía sin rumbo cuando su celular vibró. Era Mariana. Las acusaciones estaban a punto de hacerse públicas. La consultora había decidido romper el silencio institucional y entregarlo todo a las autoridades antes de que la prensa tomara la iniciativa. Los documentos ya estaban en manos del Ministerio Público y las primeras órdenes de investigación se ejecutarían en la madrugada. Mariana dudó al mencionar que uno de los nombres en evidencia era Laura. Había imágenes, conversaciones grabadas, transacciones financieras que cruzaban cuentas vinculadas directamente a ella. El caso era más grave de lo que parecía en un principio. Daniel escuchó todo con amarga lucidez. Ya no sentía ira, solo un peso frío, un agotamiento moral. Sentí que lo peor ya no era la traición, ni la corrupción revelada, sino la falta de decisiones limpias a partir de entonces. Sabía que la exposición sería devastadora. La empresa intentaría eximirse de culpa entregando a todos los involucrados. La imagen de Laura quedaría arruinada y la de Thomas pulverizada. Pero había algo aún más complejo rondando por su mente. Ella merecía pagar. No había dudas al respecto. Pero, ¿hasta qué punto estaría dispuesto a que esto sucediera? ¿Cuánto de su dolor estaba dispuesto a convertir en destrucción? Porque conocía cada detalle de su vida. Sabía de los sueños, las vulnerabilidades, las frustraciones profesionales que la acompañaron durante años. Sabía lo despreciada que se sentía en ambientes dominados por egos masculinos, como siempre tenía que demostrar el doble para conseguir el mínimo. Ninguna de esas cosas justificaba lo que hizo. Pero hizo que la tragedia fuera más humana, más cruel en sus matices. Mientras reflexionaba, Daniel recibió otro mensaje. Esta vez de un número desconocido. Solo una frase: ganaste. Espero que estés satisfecho. Sabía quién era. Tomás. El hombre que, con una sonrisa y un gesto de la mano, había comenzado a destruir todo lo que había construido durante años. Había ironía en esas palabras, pero también una dosis de verdad. Había ganado. Y, sin embargo, no sentí nada parecido a la satisfacción. El escándalo estalló a la mañana siguiente. En los portales de noticias aparecieron titulares, con fotos borrosas, nombres aún sin confirmar, pero el revuelo ya era abrumador. Dentro de la empresa, el ambiente era de caza de brujas.
Se convocaron reuniones de emergencia, se empezaron a desactivar perfiles de redes sociales y se cerraron puertas de golpe. Tomás no apareció. Laura fue llamada por la junta, pero salió por la puerta trasera. La mirada del equipo, antes admirada, ahora era sospechosa y crítica. La caída estaba en marcha y era irreversible. Sola en casa, después de entregar voluntariamente su celular y su libreta al equipo auditor, Laura se sentó en su habitación y llamó a Daniel. Respondió en silencio. Empezó diciendo que no quería justificar, que no había excusas, pero que necesitaba decir algo. Pidió perdón. No por traición, sino por dejar que la ambición destruya su ética, su dignidad y su amor. Dijo que, en algún momento, empezó a confundir admiración con poder, atención con cariño, y que cuando se dio cuenta ya estaba demasiado involucrada. Ella le suplicó que no la dejara caer sola, que aunque ya no pudiera amarla más, no dejaría que el sistema que la tragaba por dentro la tragara viva. Daniel escuchaba todo con la mirada fija en el horizonte. Cuando colgó, respiró hondo. Sentí un nudo en el estómago. Porque en el fondo sabía que ese momento era un punto de inflexión no solo para ella, sino también para él. Y ahora necesitaba decidir qué haría con lo que sabía. Con el poder que tenía en sus manos. Con la elección entre justicia y venganza. Ese mismo día, en medio del polvo que levantó el escándalo, una nueva presencia apareció en el camino de Daniel. Un abogado discreto, que había sido contratado por la consultoría para seguir el caso. Su mirada firme, su forma serena de hablar, su forma de escuchar sin interrumpir, todo en ella traía una extraña sensación de paz. Hablaron durante horas, inicialmente solo sobre el proceso, pero luego sobre el dolor, sobre las pérdidas, sobre nuevos comienzos. Había algo en sus ojos que Daniel no había visto en mucho tiempo, escucha real, sin juzgar. Ella no preguntó qué sentía como si fuera protocolo, quería saber por qué ella también cargaba con su propio dolor. Mientras el mundo de Laura se desmoronaba bajo acusaciones formales, cuando Tomás desaparecía de las noticias y se convertía en persona non grata en el mundo corporativo, Daniel, por primera vez, comenzó a vislumbrar algo más allá de la destrucción. Quizás un nuevo comienzo. No inmediato. No perfecto. Pero real. Y, sin embargo, quedaba una última decisión por tomar. Porque el sistema legal haría su parte. Pero la decisión moral, íntima y personal aún estaba abierta. Y Daniel sabía que cualquier cosa que eligiera revelaría más sobre quién se convertiría que sobre quién era Laura. La sala estaba en silencio, a pesar del ajetreo y el bullicio del exterior. El juicio del escándalo empresarial había sido noticia en periódicos y programas de opinión, y los involucrados comenzaron a ser reconocidos en las calles no por los cargos que ocupaban, sino por los crímenes que cometían. Laura se sentó ante el juez con una postura demacrada, una chaqueta holgada sobre los hombros y el rostro visiblemente cansado, envejecido no por el tiempo, sino por el peso de las decisiones que tomó. Fue condenada por su participación activa en el fraude, por encubrir transacciones financieras ilícitas y lucrar con ellas. Recibió una condena importante, con progresión solo tras la devolución de parte de las cantidades recibidas en su cuenta paralela. Salió de la sala sin mirar atrás, rodeada de periodistas, sin una sola palabra de defensa. El brillo que la acompañó en sus tiempos de éxito era ahora solo una sombra en la memoria de quienes la vieron brillar demasiado, demasiado rápido. Tomás fue detenido días antes del juicio, en un discreto operativo coordinado por la Policía Federal tras intentos fallidos de huir del país. Su nombre fue borrado del sitio web de la empresa, se anularon contratos y pasó a simbolizar el tipo de líder que asciende rápidamente, pisotea a todos y, al final, es devorado por su propia arrogancia. Comenzaron a surgir informes de su relación con otros empleados, delineando un patrón de manipulación y abuso de poder que, hasta entonces, había permanecido oculto bajo la fachada del carisma. En la celda, según fuentes cercanas, Tomás pasó la mayor parte del tiempo en silencio, evitando cualquier tipo de interacción, como si estuviera digiriendo no solo la derrota pública, sino la comprensión de que, sin prestigio, no era nada. Daniel observaba todo desde lejos, presente en los momentos necesarios, pero nunca en el centro del caos. Se convirtió en un testigo clave en la investigación, colaborando con los fiscales con documentos, correos electrónicos y grabaciones que ayudaron a consolidar el caso.
Lo hizo sin odio, sin prisas, simplemente con la firmeza de quien ha sido golpeado por algo mayor que un error matrimonial. Por primera vez entendió que la justicia no se trata de gritar más fuerte, sino de actuar cuando nadie lo espera. Una vez finalizado el proceso, se mudó a otro estado, vendió la casa donde tantos recuerdos fueron construidos y enterrados y asumió un nuevo puesto en una mediana empresa constructora, donde el anonimato volvió a ser su forma de respirar. Allí encontró la paz en los detalles, en las rutinas simples y en la ausencia de voces disonantes. Meses después volvió a encontrarse con Clara, la abogada de la consultora, en un café donde ambos solían trabajar en los días tranquilos. Ella reconoció su rostro antes de que él la viera, y la sonrisa que se formó entre los dos no era la de alguien que se había encontrado por casualidad, sino la de alguien que nunca se había perdido del todo. Comenzaron con conversaciones casuales, pero el tiempo las transformó en algo más fuerte, más profundo. A Clara no le interesaban las versiones idealizadas, sino quién estaba Daniel allí, con sus cicatrices al descubierto y el coraje de afrontarlas. Ella no quería reconstruirlo, quería conocerlo completo, tal como se había convertido. A su lado, Daniel aprendió que no es necesario olvidar lo que sufrió, sino comprender que algunos dolores no nos quebrantan, solo nos moldean para algo mejor. Laura, por su parte, pasó los primeros meses del encierro reflexionando sobre todo lo que había perdido. Intentó mantener distancia de la televisión y de las noticias, pero el aislamiento forzado reveló verdades que evitó afrontar, hasta qué punto su identidad se mezclaba con el cargo que ocupaba y hasta qué punto su necesidad de aprobación la llevó a cruzar fronteras que nunca debieron haber tocado. En su celda escribió cartas que nunca envió, a sus padres, a amigos desaparecidos, a Daniel. Cartas en las que intentaba explicarse, no redimirse. Era como si al escribir intentara rescatar fragmentos de lo que había sido antes de todo. Más tarde pidió ser transferida a un programa de reeducación, donde impartía clases a reclusos que querían aprender comunicaciones y marketing. Allí, entre frías paredes, encontró un extraño propósito. No hubo admiración, ni focos. Solo atención silenciosa de mujeres que vieron en ella una historia de ascenso y caída, y escucharon porque sabían que la caída era real. Años más tarde, ya en libertad condicional, Laura empezó a vivir modestamente, alejada del circuito empresarial. Intentó contactar a Daniel solo una vez, con una carta que no fue respondida. En él ya no había más dolor. Pero tampoco había espacio. El tiempo lo había reordenado todo. Y comprendió que el perdón no necesariamente conllevaba una devolución. Simplemente llegó con la tranquilidad de haber afrontado sus propios errores de frente. Daniel, ahora con un ritmo de vida diferente, comenzó a escribir un libro sobre integridad corporativa y relaciones de poder. La historia no contenía nombres reales, pero era imposible no reconocer, entre líneas, los contornos de todo lo que vivió. Clara lo animó, revisó los textos y en ocasiones sonrió ante pasajes que revelaban la intensidad del dolor transformado en reflexión. En las noches tranquilas, la observaba mientras ella leía y se daba cuenta de cómo la vida puede sorprender incluso a aquellos que lo han perdido todo. Había amor allí, pero un amor diferente al del pasado, más tranquilo, más firme, más libre. Y si hubo una lección en todo eso, tal vez fue esta: no es la traición la que destruye, sino lo que elegimos hacer con ella. Algunos se pierden, otros se vengan. Pero pocos transforman el dolor en fuerza silenciosa y eligen, al final, no solo sobrevivir, sino empezar de nuevo. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Habrías hecho algo diferente en el lugar de Daniel? ¿Crees que Laura merecía ese final? Deja tu comentario, tenemos muchas ganas de saber tu opinión. Y, por supuesto, si disfrutas de historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero traen verdades dolorosas sobre las consecuencias reales de la deslealtad. Hasta la próxima historia.